¿Desde cuándo hablamos de expediente digital? Esta es una pregunta que muchos se hacen y se siguen haciendo. Y aquí es importante hablar de cómo las situaciones que la historia nos pone enfrente son las que definen al final del día lo que va a ocurrir. Gracias a la pandemia, el expediente electrónico despegó, no solamente en los juzgados civiles de Asunción, sino en todo el país. Fue la crisis de la pandemia la que obligó a extender el expediente electrónico a todos los juzgados de primera instancia de todos los fueros del país. ¿Por qué? Justamente porque fue lo que nos permitió seguir trabajando hasta en aquel momento de la cuarentena más dura. Cuando nadie podía salir de sus casas, los juzgados civiles de la capital eran los únicos que podían seguir dando un servicio de justicia sin interrupción alguna. Pero esto ocurrió no solamente gracias al impulso que dio la pandemia, sino hubieron herramientas que se incorporaron para que esto ocurra. Una de ellas, como les mencionaba antes, es la acordada 1370, que permitió que los actuarios desde sus casas pudieran autenticar cualquier documento con una llamada, videollamada o fotografía a través del WhatsApp. El WhatsApp se habilitó para todos los fueros y todas las instancias, una manera de comunicarse el abogado con los secretarios de cada juzgado. También esta herramienta se incorporó en los juzgados que aún no eran electrónicos y permitió seguir trabajando y evitando así las aglomeraciones en los tribunales del país. Pero quizás la herramienta más importante que ya fue sancionada en enero del 2020 fue la Ley 6495, que nos permitió hacer las audiencias totalmente virtuales. Esta ley tan útil y tan beneficiosa en ese momento permitió que todos los juzgados del país puedan, a través de videollamadas o plataformas como hoy las conocemos, muy comunes entre todos, con las cuales usamos no solamente para capacitarnos y aprender, sino también para realizar nuestras audiencias. En el fuero civil prácticamente el 100% de las audiencias dejaron de ser presenciales y gracias a esta ley que permite al juez y al actuario firmar en nombre de las partes, permitió que se puedan llevar adelante todos los juicios, incluso juicios que no avanzaban porque las personas debían viajar hasta el tribunal para comparecer, pudieron llevarse adelante y pudieron terminarse. Es muy importante también no olvidar la incorporación muy oportuna del código QR. El código QR, al insertarse al lado de la firma digital del juez y del actuario o actuaria, permite saber la validez real de ese documento. Esto evitó que también se deban trasladar abogados y abogadas hasta los tribunales o hasta incluso, como les decía, cuando estábamos encerrados en nuestras casas para autenticar documentos. Porque con el código QR la tecnología hizo su trabajo y evitó la autenticación manual que hasta hoy ya no se utiliza en documentos que sí llevan QR. En los anteriores al código QR se debe recurrir a la autenticación. ¿Y desde cuándo hablamos de expediente digital? Es muy importante no olvidar esto. Con estas herramientas que les mencioné, realmente podemos hablar de un gran cambio a partir de marzo del 2020, que permitió que lo que antes era una mera despapelización del proceso, hoy se convierta en un verdadero expediente digital. Desde el momento que el demandado es notificado en papel en su domicilio, una vez que integra el proceso, que se traba la litis, a partir de allí todo el proceso es totalmente digital y en línea. Así que el traslado a tribunales es prácticamente mínimo. Cada vez vienen menos los abogados a tribunales y eso es a la larga mejor para todos los que estamos involucrados en el quehacer de la justicia diariamente. Y por último, quiero recordar que a pesar de que la tecnología y el sistema informático nos da este beneficio, nunca puede suplantar al trabajo del ser humano, al trabajo del juez, al trabajo del abogado, pues somos seres humanos que debemos recurrir a la tecnología que nos colabora, que nos ayuda y nos hace
a la larga más eficiente, pero no puede suplantar el trabajo del ser humano y sobre todo una cuestión muy importante. Si bien las crisis nos atemorizan, sirven para cancelar una época y nos ayudan a inaugurar otra. Y ahora estamos ante ese cambio, el cambio de una era. Bienvenidos a la justicia digital.